El juez golpeó el mazo contra la mesa mientras señalaba al anciano. 30 años limpiando este tribunal y así nos pagas, ladrón miserable. Emiliano Vega, 68 años de servicio impecable, bajó la cabeza mientras las esposas cortaban sus muñecas. Su nieto de 10 años apretó los puños hasta que los nudillos se volvieron blancos. Yo lo voy a defender. La carcajada del juez retumbó en toda la sala, sin imaginar lo que pasaría después. Emiliano Vega empujó el carrito de limpieza por el pasillo de mármol del Tribunal Superior de Justicia, como lo había hecho cada mañana durante los últimos 30 años. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo honesto, conocían cada grieta de aquellas paredes, cada mancha rebelde en el piso de piedra, cada rincón donde el polvo se acumulaba con terquedad. A sus 68 años, su espalda protestaba con cada movimiento, pero jamás había faltado un solo día, ni cuando enterró a su esposa, ni cuando la artritis comenzó a devorar sus nudillos, ni cuando el mundo entero parecía haberse olvidado de que existía. El tribunal abría sus puertas a las 8 de la mañana, pero Emiliano llegaba a las 5. Le gustaba el silencio de esas horas, cuando los pasillos aún no estaban infectados de abogados arrogantes y jueces que lo miraban como si fuera parte del mobiliario. En esas 3 horas de soledad, Emiliano era el verdadero dueño del edificio. Conocía cada oficina, cada sala, cada archivo. Sabía qué juez dejaba migajas de pan en su escritorio, qué abogada derramaba café cada mañana, qué secretario fumaba a escondidas en el baño del 3er piso. Esa mañana de marzo, mientras el sol apenas comenzaba a filtrar sus primeros rayos por los ventanales góticos, Emiliano se detuvo frente a la puerta del Archivo Central de Documentos Confidenciales. La misma puerta que había limpiado 10.000 veces. La misma cerradura que nunca había tocado. La misma sala donde se guardaban los secretos más oscuros del sistema judicial. Santiago, su nieto de 10 años, esperaba sentado en una banca del pasillo principal. El niño había llegado con él esa mañana, como todos los sábados desde que su madre, la hija de Emiliano, había muerto en un accidente de autobús hace 3 años. Desde entonces, el anciano se había convertido en padre y madre del pequeño. Lo alimentaba con su sueldo miserable, lo vestía con ropa de segunda mano, lo educaba con historias de dignidad y trabajo duro. Pero Santiago no era un niño ordinario. Mientras otros niños de su edad jugaban videojuegos o veían televisión, Santiago pasaba sus sábados caminando por los pasillos del tribunal junto a su abuelo. Y mientras Emiliano limpiaba, el niño escuchaba. Escuchaba las conversaciones de los abogados extranjeros que visitaban el tribunal. Escuchaba los testimonios traducidos en las salas de audiencia. Escuchaba los dialectos, los acentos, las inflexiones de voces que venían de todos los rincones del mundo. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera Emiliano comprendía del todo, era que Santiago tenía un don extraordinario. Su cerebro absorbía idiomas como una esponja absorbe agua. A los 7 años ya entendía inglés perfectamente solo de escuchar a los abogados estadounidenses. A los 8 había aprendido francés de los diplomáticos que frecuentaban el tribunal. A los 9 dominaba portugués, italiano y alemán. Y ahora, a los 10, había añadido mandarín y árabe a su repertorio invisible. 7 idiomas. Ningún certificado, ningún profesor. Solo un niño silencioso que había aprendido a convertir las horas de espera en una educación que ninguna universidad podría ofrecer. Emiliano terminó de trapear el pasillo y miró hacia donde estaba su nieto. Santiago tenía un libro viejo entre las manos, uno de los tantos que rescataba de la basura del tribunal. Este era sobre historia universal, con páginas amarillentas y una portada casi destruida. Pero el niño lo leía como si fuera un tesoro. Abuelo.
dijo Santiago sin levantar la vista. ¿Sabías que en el Imperio Romano los esclavos a veces se convertían en los hombres más poderosos? Emiliano sonrió con ternura. No sabía, mijo. Sí, los subestimaban porque limpiaban y servían. Pero algunos aprendían todo, escuchaban todo, y cuando llegaba el momento correcto, sabían más que sus propios amos. El anciano se acercó y revolvió el cabello de su nieto. Tú y tus libros. Algún día vas a ser alguien importante, Santiago. Vas a salir de esta vida de trapear pisos ajenos. El niño finalmente levantó la mirada. Sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia que parecía impropia para su edad. No me da vergüenza lo que haces, abuelo. Tú eres la persona más importante que conozco. Emiliano sintió un nudo en la garganta. 30 años limpiando los desperdicios de gente que jamás lo había mirado a los ojos, y su único reconocimiento venía de un niño de 10 años con zapatos rotos. A las 8 en punto el tribunal comenzó a llenarse. Abogados con trajes que costaban más que el sueldo anual de Emiliano caminaban sin mirarlo, algunos empujándolo sin disculparse, otros arrugando la nariz cuando pasaban cerca de su carrito de limpieza. El anciano había aprendido a volverse invisible. Era más fácil así, menos doloroso, pero esa mañana algo era diferente. El licenciado Aurelio Bermúdez, fiscal estrella del tribunal y hombre conocido por su crueldad, tanto en las salas de audiencia como fuera de ellas, caminó directamente hacia Emiliano. Su traje gris brillaba bajo las luces. Su corbata de seda italiana costaba más que todo lo que Emiliano poseía, y su sonrisa tenía el filo de un cuchillo recién afilado. Emiliano Vega, dijo el fiscal con voz que resonó por todo el pasillo. Necesito que me acompañes. El anciano sintió un escalofrío recorrer su columna. Yo, licenciado, ¿para qué me necesita? Bermúdez amplió su sonrisa. Oh, ya lo verás, ya lo verás. Santiago observó desde su banca cómo 2 guardias de seguridad se acercaban a su abuelo. El libro cayó de sus manos cuando vio que uno de ellos sacaba unas esposas metálicas. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Emiliano con un clic metálico que resonó como una sentencia de muerte. El anciano no opuso resistencia. Después de 30 años sirviendo en silencio, su cuerpo había olvidado cómo luchar. Solo atinó a mirar hacia donde estaba Santiago, y lo que vio en los ojos de su nieto le rompió el corazón. Confusión, miedo y algo más. Algo que parecía fuego contenido. ¡Abuelo! Santiago se levantó de la banca, pero un guardia lo detuvo con el brazo. «Quédate ahí, niño», ordenó el guardia. «Esto no es asunto tuyo». El fiscal Bermúdez observó la escena con evidente placer. Había algo en humillar a los débiles que le producía una especie de éxtasis oscuro. Durante 20 años había construido su carrera sobre las espaldas de los que no podían defenderse. Inmigrantes sin papeles, vendedores ambulantes, trabajadores domésticos, gente invisible que el sistema masticaba y escupía sin que nadie preguntara sus nombres. Y ahora, Emiliano Vega sería su próxima victoria. «Llévenlo a la sala principal», ordenó Bermúdez. «Quiero que todos vean esto». Los guardias arrastraron a Emiliano por el pasillo central del tribunal. Las puertas de las oficinas se abrían a su paso, y los rostros que asomaban mostraban una mezcla de curiosidad morbosa y desprecio. Secretarias que él había saludado cada mañana durante décadas, ahora lo miraban como si fuera un criminal peligroso. Abogados que nunca habían reparado en su existencia, ahora susurraban entre ellos, alimentando el chisme con teorías inventadas. «Siempre sospeché de él», murmuró una mujer de lentes. «Esos callados son los peores». «Dicen que robó documentos confidenciales», añadió un hombre calvo.
Información de casos millonarios. Seguro los vendía al mejor postor. Estos viejos son todos iguales. Santiago caminaba detrás de la procesión, ignorando las órdenes de quedarse atrás. Su corazón latía con fuerza, pero su mente trabajaba más rápido. Observaba todo, escuchaba todo. Grababa cada rostro, cada voz, cada mentira que flotaba en el aire como veneno. La sala principal del tribunal era un espacio imponente. Techos altos con molduras doradas, bancas de madera oscura pulidas hasta brillar y un estrado elevado donde los jueces miraban al mundo desde arriba como dioses menores decidiendo el destino de los mortales. Ese día, 5 jueces ocupaban sus lugares. En el centro, presidiendo la sesión, estaba el juez Máximo Ferreira, un hombre de 60 años, cuya reputación de crueldad solo era superada por su vanidad. Ferreira había nacido en cuna de oro. Su padre había sido juez. Su abuelo había sido juez. Toda su vida había sido una línea recta desde el privilegio hasta el poder, sin un solo obstáculo, sin una sola duda. Para él, personas como Emiliano no eran seres humanos completos. Eran herramientas, muebles con patas, sombras que existían solo para limpiar lo que los importantes ensuciaban. Cuando los guardias empujaron a Emiliano frente al estrado, Ferreira ni siquiera levantó la vista de sus papeles. ¿Este es el acusado?, preguntó con tono aburrido. Sí, su señoría, respondió Bermúdez con una reverencia innecesaria. Emiliano Vega, empleado de limpieza de este tribunal desde hace 3 décadas, acusado de robo agravado de documentos confidenciales y presunta venta de información clasificada a terceros. Ferreira finalmente miró al anciano. Sus ojos recorrieron el uniforme azul desgastado, las manos temblorosas, los zapatos gastados, y sonrió. Era la sonrisa de un gato observando a un ratón atrapado. 30 años limpiando este tribunal, dijo el juez, saboreando cada palabra, y así nos pagas. Ladrón miserable. Emiliano intentó hablar, pero su voz salió como un hilo roto. Yo no robé nada, su señoría. Jamás he tocado un documento que no me correspondiera. Pueden revisar mi expediente, 30 años sin una sola queja. ¡Silencio! Ferreira golpeó el mazo contra la mesa. No hablé de tu expediente, hablé de tu traición. Tenemos pruebas contundentes de que sustrajiste archivos del caso Monterrey Ibáñez, uno de los juicios más importantes de esta década, y los vendiste a la parte demandada. El murmullo en la sala creció como una ola. El caso Monterrey Ibáñez era conocido por todos. Una disputa de miles de millones entre 2 corporaciones internacionales. El tipo de caso que podía destruir o construir fortunas enteras, y ahora acusaban a un simple conserje de haber interferido en él. Eso es imposible, susurró Emiliano. Yo ni siquiera sé qué documentos. Las pruebas no mienten, interrumpió Bermúdez, sacando una carpeta de su maletín. Tenemos fotografías que lo muestran entrando al archivo central fuera de horario. Tenemos testimonios de guardias que lo vieron comportarse de manera sospechosa y, lo más importante, encontramos copias de los documentos robados en su casillero personal. El mundo de Emiliano se derrumbó. Copias en su casillero, fotografías, testimonios. Todo apuntaba hacia él con una precisión quirúrgica. Pero él sabía la verdad. Nunca había entrado a ese archivo, nunca había tocado esos documentos. Alguien lo estaba incriminando, alguien con poder suficiente para fabricar pruebas y comprar testigos. Desde el fondo de la sala, Santiago observaba todo con ojos que ardían. Su pequeño cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era rabia. Una rabia fría y calculada que ningún niño de 10 años debería conocer. Veía cómo los jueces intercambiaban miradas de complicidad. Veía cómo Bermúdez sonreía con satisfacción. Veía cómo todo el sistema se alineaba para aplastar a un hombre inocente,
cuyo único crimen había sido nacer pobre. Y entonces tomó una decisión. «Yo lo voy a defender». Su voz cruzó la sala como un rayo. El silencio que siguió a las palabras de Santiago duró exactamente 3 segundos. Luego vino la risa. Primero fue el juez Ferreira, una carcajada explosiva que salió de su garganta como ladridos de un perro rabioso. Después se unieron los otros jueces, luego los abogados, luego el público en las bancas. En cuestión de segundos, toda la sala se sacudía con un coro de burlas que rebotaba contra las paredes de mármol y caía sobre Santiago como una lluvia de piedras. ¿Escucharon eso? Ferreira se limpiaba las lágrimas de los ojos. El nieto del conserje quiere ser abogado defensor. ¿Qué sigue? ¿El perro del tribunal como fiscal? Bermúdez se acercó a Santiago con pasos lentos y calculados. Se agachó hasta quedar a la altura del niño, y su sonrisa tenía el filo de una navaja oxidada. «Mira, pequeño», dijo con falsa dulzura, «entiendo que quieras ayudar a tu abuelito, es muy tierno, pero esto es un tribunal de verdad, no un juego de niños. Aquí se necesitan títulos, experiencia, conocimiento de leyes que ni siquiera puedes pronunciar. ¿Por qué no vas a sentarte y dejas que los adultos se encarguen?» Santiago no retrocedió. Sus ojos permanecieron fijos en los del fiscal, sin parpadear, sin temblar. El artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles establece que cualquier ciudadano puede asumir su propia defensa o designar a un representante de su elección en casos donde no pueda costear un abogado profesional, recitó el niño con voz clara. «Mi abuelo no tiene dinero para un abogado. Yo soy su elección». La risa en la sala se detuvo de golpe. Bermúdez parpadeó, visiblemente desconcertado. ¿De dónde había sacado ese niño esa información? ¿Cómo un mocoso de 10 años conocía artículos específicos del Código Civil? Ferreira frunció el ceño desde el estrado. «El niño tiene razón en la letra de la ley», admitió uno de los jueces auxiliares, un hombre de anteojos gruesos que revisaba un libro. «El artículo 47 permite representación no profesional en casos de indigencia comprobada». «Esto es ridículo», espetó Ferreira. «Es un niño. No puede interrogar testigos, no puede presentar argumentos, no puede...» «¿Por qué no?», interrumpió Santiago, dando un paso hacia adelante. «Porque soy pobre, porque mi ropa está vieja, porque mi abuelo limpia sus pisos». El silencio que cayó sobre la sala era diferente ahora. Ya no era burla, era incomodidad. Las palabras del niño habían tocado algo que todos preferían ignorar: la verdad de sus prejuicios. Emiliano miraba a su nieto con una mezcla de terror y asombro. Quería gritarle que se detuviera, que no se arriesgara, que el sistema iba a aplastarlo como había aplastado a tantos otros. Pero algo en la postura de Santiago, algo en la firmeza de su voz, le impedía hablar. Era como si estuviera viendo a otra persona, no al niño que jugaba con libros viejos en los pasillos del tribunal, sino a alguien más, alguien que había estado esperando este momento toda su vida. «Su señoría», dijo Santiago dirigiéndose directamente a Ferreira, «le pido formalmente que me permita defender a mi abuelo. Si fracaso, pueden condenarlo como tenían planeado. Pero si me niegan siquiera la oportunidad de hablar, estarán admitiendo que este tribunal no busca justicia, solo busca víctimas fáciles». Un murmullo recorrió las bancas. Periodistas que cubrían el caso Monterrey Ibáñez comenzaron a tomar notas frenéticamente. Esta ya no era una simple audiencia de rutina. Era un espectáculo que podía llenar titulares por semanas. Ferreira lo sabía. Podía negar la petición del niño, pero hacerlo frente a la prensa lo haría quedar como un tirano. Y si algo valoraba más que su poder, era su imagen pública. Necesitaba parecer justo, incluso cuando no lo era.
Muy bien, dijo finalmente, con una sonrisa que prometía crueldad. Permitiré que el niño juegue a ser abogado. Será educativo para todos ver cómo funciona realmente la justicia. Bermúdez se acercó al juez con expresión preocupada. Su señoría, con todo respeto, esto es irregular. El niño podría... ¿Podría qué? Ferreira lo interrumpió. ¿Ganar? No seas absurdo, déjalo hablar. En 10 minutos estará llorando y pidiendo perdón por hacernos perder el tiempo. El fiscal asintió, aunque su mandíbula estaba tensa. Algo en la calma de ese niño lo perturbaba. Había visto a abogados experimentados temblar frente a Ferreira. Había visto a hombres adultos suplicar clemencia. Pero ese mocoso de ropa raída lo miraba como si ya supiera cómo terminaría todo. Santiago caminó hacia el centro de la sala. Cada paso resonaba en el silencio. Los jueces lo observaban desde arriba con mezclas de diversión y desprecio. El público contenía el aliento, y Emiliano, con las manos esposadas y el corazón destrozado, rezaba en silencio por un milagro que no creía posible. El niño se detuvo frente al estrado. Levantó la mirada hacia los 5 jueces que lo observaban como buitres, esperando a que la presa dejara de moverse. «Antes de comenzar», dijo Santiago, «solicito que se lean los nombres completos de todos los testigos que declararán contra mi abuelo, con sus nacionalidades y los idiomas en que prestarán testimonio». Ferreira arqueó una ceja. «¿Para qué necesitas esa información?» Santiago sonrió por primera vez desde que había entrado a la sala. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero había algo en ella que hizo que Bermúdez sintiera un escalofrío inexplicable recorriendo su columna vertebral. «Porque quiero asegurarme de entender cada palabra que digan». El secretario del tribunal, un hombre nervioso de bigote fino, se aclaró la garganta y comenzó a leer de una carpeta oficial. Los testigos de la fiscalía son los siguientes: Heinrich Müller, ciudadano alemán, jefe de seguridad nocturna del tribunal. Prestará testimonio en alemán con traducción simultánea. Jean-Pierre Dubois, ciudadano francés, consultor externo del caso Monterrey Ibáñez. Testimonio en francés. Wang Liang, ciudadano chino, representante de uno de los inversores internacionales. Testimonio en mandarín. Ahmed Al-Rashid, ciudadano saudí, asesor financiero involucrado en el caso. Testimonio en árabe. Y finalmente, Marco Antonio Silveira, ciudadano brasileño, contador forense. Testimonio en portugués. Santiago escuchaba cada nombre, cada nacionalidad, cada idioma, y su mente trazaba un mapa invisible de la batalla que se aproximaba. 5 testigos, 5 idiomas diferentes. Bermúdez había construido su caso como una fortaleza políglota, asumiendo que nadie podría verificar las traducciones, que nadie cuestionaría las sutilezas perdidas entre un idioma y otro. Pero no contaba con Santiago. «¿Dónde están los traductores oficiales?», preguntó el niño. Bermúdez señaló hacia una mesa lateral, donde 4 personas con audífonos y micrófonos esperaban con expresiones aburridas. «Traductores certificados por el Estado», dijo el fiscal con orgullo. «Los mejores del país». Santiago asintió lentamente, pero sus ojos se detuvieron en cada traductor, evaluándolos como un ajedrecista evalúa las piezas del oponente. Había algo que no encajaba. 4 traductores para 5 idiomas. ¿Quién faltaba? «¿Y el traductor de árabe?», preguntó. Bermúdez vaciló por una fracción de segundo. Fue casi imperceptible, pero Santiago lo notó. El fiscal se recuperó rápidamente. «El señor Al-Rashid habla español suficiente para comunicarse. No necesitará traducción completa». «Mentira»,
Santiago lo supo instantáneamente. Había escuchado a suficientes hablantes nativos de árabe en los pasillos del tribunal como para saber que el acento del Golfo Pérsico era uno de los más difíciles de adaptar al español. Si Al-Rashid iba a testificar sin traductor, era porque alguien quería controlar exactamente lo que se dijera en su nombre. «Entendido», dijo Santiago, guardando esa información para después. «Que pase el primer testigo». Ferreira golpeó el mazo con impaciencia. «Antes de comenzar, niño, debo advertirte las reglas. Tienes derecho a interrogar a los testigos, pero cualquier falta de respeto, cualquier pérdida de tiempo, cualquier comportamiento inapropiado resultará en la terminación inmediata de tu participación. ¿Quedó claro?» «Perfectamente, su señoría». «Y una cosa más», Ferreira se inclinó hacia adelante con malicia. «Si tu defensa fracasa, y fracasará, añadiré desacato al tribunal a los cargos contra tu abuelo, por permitir esta farsa». Emiliano cerró los ojos. El peso de esas palabras cayó sobre él como una losa de concreto. Si Santiago fallaba, no solo lo condenarían por robo, lo hundirían aún más, y todo por su culpa, por haber criado a un niño que no sabía cuándo rendirse. Pero Santiago no mostró ninguna emoción. Su rostro permaneció impasible, como la superficie de un lago en calma antes de la tormenta. «Acepto las condiciones», dijo. «Que pase el primer testigo». Heinrich Müller entró a la sala con paso militar. Era un hombre de 50 años, alto y corpulento, con cabello rubio cortado al ras y ojos azules que parecían dos fragmentos de hielo. Su uniforme de seguridad estaba impecable, cada botón brillando, cada pliegue en su lugar perfecto. Se sentó en el estrado de los testigos con la rigidez de un soldado esperando órdenes. «Señor Müller», comenzó Bermúdez, «puede describir lo que observó la noche del 15 de febrero». El alemán se aclaró la garganta y comenzó a hablar en su idioma nativo. Su voz era grave, metódica, casi robótica. El traductor oficial comenzó a interpretar simultáneamente. «Esa noche estaba haciendo mi ronda habitual por el edificio. Aproximadamente a las 22:47, observé al acusado, Emiliano Vega, ingresando al área restringida del archivo central. Me pareció extraño porque su turno había terminado hace horas. Lo vi manipular la cerradura y entrar. 15 minutos después salió con algo bajo el brazo. Santiago escuchaba atentamente, pero no solo las palabras del traductor, escuchaba las palabras originales de Müller, y algo no coincidía. El alemán había dicho «Ich sah ihn das Schloss manipulieren». El traductor había interpretado «lo vi manipular la cerradura». Pero la palabra exacta que Müller usó, manipulieren, en el contexto que la usó, tenía un matiz diferente. Significaba más bien tocar o examinar, no necesariamente abrir o forzar. Era una sutileza, una pequeña diferencia que en español pasaba desapercibida. Pero Santiago la había captado. «¿Puedo hacer mi primera pregunta?», dijo el niño. Ferreira hizo un gesto de impaciencia. «Adelante, que comience el circo». Santiago respiró profundo. Este era el momento. 30 años de humillación habían llevado a su abuelo hasta aquí. 10 años de silenciosa preparación lo habían llevado a él hasta aquí. Todo convergía en este instante. Se dirigió directamente a Müller y habló en alemán perfecto. «Herr Müller, Sie sagten, Sie haben meinen Großvater gesehen, wie das Schloss manipuliert hat. Aber haben Sie tatsächlich gesehen, wie die Tür geöffnet hat?» El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. El traductor se quedó con la boca abierta sin saber qué hacer. Los jueces intercambiaron miradas de asombro, y Bermúdez sintió cómo el color abandonaba su rostro. El niño del conserje acababa de hablar en alemán perfecto. Heinrich Müller parpadeó como si le hubieran lanzado agua helada al rostro.
Durante 20 años, como jefe de seguridad en instituciones gubernamentales, había testificado en docenas de juicios. Había enfrentado abogados agresivos, fiscales despiadados, jueces implacables. Pero nunca, jamás, había sido interrogado en su propio idioma por un niño de 10 años que ni siquiera le llegaba al pecho. Ich, tartamudeó el alemán, perdiendo por primera vez su compostura militar. Santiago repitió la pregunta con paciencia, como un profesor hablando con un estudiante confundido. Le pregunté si realmente vio a mi abuelo abrir la puerta. Usted dijo que lo vio manipular la cerradura, pero manipular no significa abrir. ¿Vio la puerta abrirse? ¿Sí o no? El traductor oficial intentó intervenir. Yo puedo traducir la pregunta. No es necesario que... La pregunta ya fue hecha, interrumpió Santiago sin mirarlo, en el idioma nativo del testigo, sin intermediarios, sin interpretaciones. Ahora espero la respuesta. Ferreira golpeó el mazo, pero su expresión había cambiado. Ya no había burla en sus ojos, había algo parecido a la inquietud. ¿De dónde sacó este niño?, murmuró uno de los jueces auxiliares. Silencio, ordenó Ferreira. Que el testigo responda. Müller tragó saliva. Sus ojos buscaron los de Bermúdez, pidiendo ayuda, pero el fiscal estaba tan desconcertado como todos los demás. Nein, admitió finalmente el alemán. Ich habe die Tür nicht aufgesehen. Solo vi al acusado tocando la cerradura. Asumí que... ¿Asumió?, repitió Santiago en español para que toda la sala entendiera. El testigo acaba de admitir que no vio a mi abuelo entrar al archivo. Solo lo vio tocar la puerta. Tocó una puerta. Eso es todo. ¿Ese es un crimen en este tribunal? El murmullo en la sala creció. Los periodistas escribían frenéticamente. El público intercambiaba miradas de asombro. Y por primera vez desde que había comenzado el juicio, se escucharon voces cuestionando la narrativa del fiscal. «Eso no prueba nada», espetó Bermúdez, recuperando algo de compostura. «Tenemos más testigos. Tenemos evidencia física». «Entonces que pase el siguiente testigo», dijo Santiago con calma. «Veamos qué tan sólida es su evidencia». Jean-Pierre Dubois entró a la sala con el aire de superioridad que solo los parisinos cultivados saben proyectar. Su traje era claramente de diseñador, sus zapatos brillaban como espejos y su expresión sugería que estar en un tribunal latinoamericano era un insulto a su refinada sensibilidad europea. Se sentó en el estrado con las piernas cruzadas, mirando a Santiago como quien mira a un insecto particularmente molesto. «Monsieur Dubois», comenzó Bermúdez, «usted trabajó directamente con los documentos del caso Monterrey Ibáñez. ¿Puede confirmar que los archivos encontrados en el casillero del acusado son copias legítimas de esos documentos?» El francés asintió con elegancia. «Oui, absolument», respondió en su idioma, esperando la traducción. Reconocí inmediatamente los documentos. Son copias exactas de los informes financieros que yo mismo preparé para el caso. Información extremadamente confidencial que solo un pequeño grupo tenía acceso. El traductor repitió las palabras en español, pero Santiago ya estaba procesando las originales. Y de nuevo, algo no encajaba. «Monsieur Dubois», dijo Santiago en francés fluido, con un acento que sorprendió incluso al propio testigo. «Vous avez dit que vous avez reconnu immédiatement les documents. Mais comment pouvez-vous être certain que ce sont des copies de vos originaux et non des documents créés indépendamment avec la même information?» El français abrió los ojos como plateau. Su boca se movió sin producir sonido durante varios segundos. «C'est imposible», balbuceó. «Un enfant qui parle français».
Le pregunté cómo puede estar seguro de que son copias de sus originales y no documentos creados independientemente con la misma información, repitió Santiago. ¿Hay marcas de agua, firmas digitales, algún identificador único que pruebe que esos papeles salieron específicamente de su archivo? Dubois miró hacia Bermúdez, luego hacia los jueces, luego de vuelta hacia el niño que lo había dejado sin palabras. Bueno, no exactamente. Los documentos no tienen... Quiero decir, reconocí el formato, el estilo. Reconoció el estilo. Santiago se volvió hacia los jueces. El testigo no puede probar que los documentos encontrados son copias de los originales. Solo dice que le parecen similares. Eso no es evidencia. Eso es opinión. Ferreira golpeó el mazo con más fuerza de la necesaria. «Suficiente», gruñó. «Este interrogatorio está desviándose. El niño está confundiendo a los testigos con trucos lingüísticos». ¿Trucos? Santiago encaró al juez sin temor. Hacer preguntas directas en el idioma del testigo es un truco, o el verdadero truco es usar traductores que suavizan las respuestas para que encajen con la narrativa de la fiscalía. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Nadie jamás había acusado públicamente a un juez de manipulación, y menos un niño de escuela pública con zapatos rotos. Ferreira se puso rojo de furia. Sus nudillos se volvieron blancos alrededor del mazo. Por un momento, pareció que iba a ordenar que arrestaran a Santiago ahí mismo. Pero los periodistas estaban mirando, las cámaras estaban grabando, y el juez sabía que cualquier acción excesiva lo haría quedar como el villano de esta historia. «Continúe», dijo entre dientes. «Pero una palabra más de falta de respeto y terminamos aquí». Santiago asintió con la cabeza. Su rostro no mostraba victoria, ni arrogancia, solo determinación absoluta. «Que pase el siguiente testigo». Wang Liang entró a la sala con pasos cortos y precisos. Era un hombre de 40 años, delgado como un junco, con lentes de montura dorada que brillaban bajo las luces del tribunal. Su traje era sobrio pero evidentemente costoso, y su expresión transmitía la impasibilidad calculada de alguien acostumbrado a manejar cifras millonarias sin pestañear. Se sentó en el estrado con las manos cruzadas sobre el regazo, esperando las preguntas con la paciencia de una estatua de jade. Bermúdez se acercó al testigo con renovada confianza. El alemán y el francés habían sido tropiezos inesperados, pero el mandarín era otra historia. No había manera de que un niño de 10 años, hijo de una empleada doméstica y nieto de un conserje, supiera hablar chino. Era estadísticamente imposible. «Señor Wang», comenzó el fiscal, «usted representa a uno de los grupos inversores afectados por la filtración de documentos. ¿Puede explicar el impacto que tuvo esta violación de confidencialidad?» El traductor de mandarín, una mujer de mediana edad con expresión seria, se preparó para interpretar. Wang Liang comenzó a hablar, su voz melodiosa fluyendo en los tonos cantarinos del mandarín estándar. «Woman de Touz, Shituan Sao Shoule, Judá de Jingji Sunshi, Dang Neixie Wenjian Bei Xielushi, Woman de Jingshen Dui Shou, Huodele Guanjian Xingsh, Zeshi Woman Zai Tampan Chong Chuyulieshi». La traductora comenzó a interpretar. «Nuestro grupo inversor sufrió pérdidas enormes. Cuando esos documentos fueron filtrados, nuestros competidores obtuvieron información clave que nos puso en desventaja en las negociaciones. Pero Santiago había dejado de escuchar a la traductora. Estaba concentrado en las palabras originales de Wang Liang y había detectado algo crucial. El testigo había dicho «Dang Naixi Wenjian Bei Xielushi», que literalmente significaba «cuando esos documentos fueron filtrados». Era una construcción pasiva. No había dicho quién los filtró. No había mencionado a Emiliano.
No había hecho ninguna conexión directa entre el acusado y el daño alegado. Wang Xiansheng interrumpió Santiago en mandarín perfectamente tonado. Ningan kai shuo wenjian bei xielu. Dan shi nin yu rene zheng zhu zheng ming, shi wo de zufu xielu le zexie wenjian ma. Nin kan si jiang guo tama, nin jidao ta de ming zima. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. La traductora se quedó petrificada. Los jueces intercambiaron miradas de absoluta incredulidad. Y Wang Liang, por primera vez desde que había entrado al tribunal, mostró una expresión que no era impasibilidad calculada. Era shock genuino. ¿Ni Wei Shuo Shongwen?, preguntó el testigo, olvidando por completo el protocolo del tribunal. Sí, hablo mandarín, respondió Santiago en español para el registro. Y le pregunté si tiene alguna prueba de que mi abuelo filtró esos documentos. Si alguna vez lo vio personalmente, si siquiera conocía su nombre antes de este juicio. Wang Liang miró hacia Bermúdez, pero el fiscal parecía haber perdido la capacidad del habla. El chino volvió a mirar al niño, y algo cambió en su expresión. Una sombra de vergüenza cruzó su rostro. «Bu», admitió en voz baja. «Wokonglai mei xiangguo segerren, wosishi bei gaosh tashi suikui woshou». El testigo admite que nunca vio a mi abuelo, tradujo Santiago para la sala. Dice que solo le dijeron que él era el culpable. Le dijeron, no lo investigó, no lo verificó. Alguien simplemente le dijo a quién culpar, y él obedeció. El murmullo en la sala se convirtió en un rugido. Periodistas gritaban preguntas. Espectadores discutían entre ellos. Los jueces golpeaban sus mazos pidiendo orden, pero nadie les hacía caso. Bermúdez se puso de pie, su rostro rojo de furia y humillación. «Esto es una trampa», gritó. «El niño está manipulando a los testigos. Está poniendo palabras en sus bocas». «Estoy haciendo preguntas en sus idiomas nativos», respondió Santiago con calma. Si las respuestas no le gustan, quizás debería preguntarse por qué construyó un caso basado en testigos que no saben nada. Ferreira finalmente logró imponer silencio, golpeando el mazo repetidamente contra la mesa. «¡Orden! ¡Orden en la sala!». Su voz temblaba, aunque no estaba claro si era de furia o de algo más profundo. «Este interrogatorio está fuera de control. Tomaremos un receso de 15 minutos». Pero antes de que pudiera levantarse, Santiago dio un paso hacia adelante. «Con todo respeto, su señoría, solicito que no haya receso hasta que todos los testigos hayan declarado. Cada minuto que pasa es un minuto en que mi abuelo permanece esposado como un criminal por algo que no hizo. Tiene 68 años, sus muñecas están sangrando. ¿Cuánto más debe sufrir mientras ustedes deciden si la verdad es conveniente?» Emiliano miró a su nieto con lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de algo que no había sentido en décadas. Orgullo. Un orgullo tan inmenso que apenas cabía en su pecho. Ferreira apretó los dientes. Estaba atrapado. Conceder el receso ahora parecería una táctica para proteger a la fiscalía. Negarlo lo haría quedar como alguien que no se atrevía a enfrentar a un niño de 10 años. «Continúe», gruñó. «Que pase el siguiente testigo». Ahmed al-Rashid entró a la sala con el porte de alguien acostumbrado a que el mundo se arrodillara ante él. Su túnica blanca inmaculada contrastaba con los trajes oscuros de los abogados occidentales. Un reloj de oro macizo brillaba en su muñeca y sus ojos negros escaneaban la sala con una mezcla de aburrimiento y desdén. Era el asesor financiero de uno de los fondos de inversión más poderosos del Golfo Pérsico, y su presencia en este tribunal era claramente un favor que esperaba que se le pagara con creces. Santiago lo observó tomar asiento en el estrado. Este era el testigo que supuestamente no necesitaba traductor. El testigo cuyas palabras nadie podría verificar.
el eslabón débil que Bermúdez había intentado esconder. «Señor Al-Rashid», comenzó el fiscal, recuperando algo de su compostura perdida. «Usted tenía acceso a información privilegiada del caso Monterrey Ibáñez. ¿Puede confirmar que la filtración de documentos causó daños directos a los intereses que representa?» El saudí asintió lentamente. «Sí, confirmo», dijo en un español pesado, con acento tan marcado que varias palabras eran casi incomprensibles. Los documentos robados contenían información sobre nuestras estrategias de inversión. Perdimos millones. Bermúdez sonrió con satisfacción. «¿Y puede identificar al responsable de esta filtración?» Al-Rashid señaló hacia Emiliano sin mirarlo. «El viejo, el conserje. Me dijeron que fue él». «No más preguntas», dijo Bermúdez rápidamente. «Su testigo». Santiago permaneció en silencio durante varios segundos. La sala contenía el aliento, esperando que el niño desplegara otro de sus trucos lingüísticos. Pero cuando finalmente habló, su voz era diferente, más suave, casi amable. «Sayyid al-Rashid», dijo en árabe clásico, con una pronunciación que hizo que varios espectadores árabes en la sala abrieran los ojos con sorpresa. «Uridu an as'alaka su'alan basitan, hal tatadhakar isma al-rajul alladhi tatahimuhu». El cambio en el rostro de Al-Rashid fue instantáneo. Su máscara de superioridad se resquebrajó, revelando algo que nadie esperaba: incertidumbre. «Anta, tatakalam al-arabía», preguntó visiblemente desconcertado. «Le pregunté si recuerda el nombre del hombre que está acusando», repitió Santiago en español. «Usted lo señaló hace un momento. Dijo que el viejo conserje robó los documentos, pero nunca dijo su nombre, porque no lo sabe, ¿verdad?» Al-Rashid miró hacia Bermúdez, pero el fiscal había palidecido varios tonos. El saudí volvió a mirar al niño, y por primera vez pareció ver algo más que un mocoso molesto. Vio a un adversario. «El nombre no es importante», dijo con frialdad. «Lo que importa es que alguien robó y alguien debe pagar». «Alguien debe pagar», repitió Santiago. «No el culpable, alguien, cualquiera». ¿Es así como funciona la justicia en los países donde usted hace negocios? «¡Objeción!», gritó Bermúdez. «El niño está siendo irrespetuoso con el testigo». «Estoy preguntando por qué un hombre que acusa a mi abuelo de un crimen no conoce siquiera su nombre», respondió Santiago sin alterarse. «Si alguien me robara millones, yo sabría exactamente quién fue, a menos que no me importara la verdad, a menos que solo necesitara un culpable conveniente». Ferreira intervino con voz tensa. «El testigo ha confirmado que los documentos fueron robados y que causaron daños. El nombre del acusado consta en el expediente. Esta línea de interrogatorio es irrelevante». «Con todo respeto, su señoría, no es irrelevante». Santiago se volvió hacia los jueces. «Este tribunal está a punto de condenar a un hombre de 68 años, basándose en testigos que no lo conocen, que nunca lo vieron cometer ningún crimen, y que admiten que simplemente les dijeron a quién culpar. Eso no es justicia. Es una cacería de brujas con traje y corbata». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio del shock, ni de la burla, ni de la confusión. Era el silencio del reconocimiento. Algo había cambiado en la sala. Las miradas que antes despreciaban a Santiago, ahora lo observaban con algo parecido al respeto. Emiliano miraba a su nieto como si lo viera por primera vez. Este no era el niño que leía libros viejos en los pasillos mientras él trapeaba pisos. Este era alguien completamente diferente, alguien que había estado esperando toda su vida para este momento. «Queda un testigo», dijo Santiago. «Marco Antonio Silveira, el contador forense que supuestamente encontró las pruebas en el casillero de mi abuelo.
Bermúdez se enderezó en su silla. Silveira era su carta final. El brasileño había sido contratado específicamente para este caso, con instrucciones claras sobre qué encontrar y dónde encontrarlo. Era un profesional. No cometería los errores de los otros testigos. «Que pase el último testigo», ordenó Ferreira con una nota de esperanza en su voz. Pero Santiago había notado algo que nadie más había visto. Durante los últimos interrogatorios, mientras todos estaban concentrados en los testigos, el fiscal Bermúdez había intercambiado varias miradas con alguien en la sala. Alguien sentado en la última fila. Alguien que llevaba un maletín idéntico al del fiscal. Y Santiago acababa de entender cómo funcionaba toda la conspiración. Marco Antonio Silveira era un hombre de apariencia ordinaria. Estatura media, cabello castaño con entradas pronunciadas, rostro olvidable. El tipo de persona que podía desaparecer en una multitud sin que nadie notara su presencia o su ausencia. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Eran ojos inquietos, que nunca se posaban demasiado tiempo en un solo lugar, como si estuvieran constantemente calculando rutas de escape. Se sentó en el estrado con las manos entrelazadas sobre el regazo, pero Santiago notó que sus dedos no dejaban de moverse. Nerviosismo, algo que los otros testigos no habían mostrado hasta que comenzó el interrogatorio. Silveira ya estaba nervioso antes de que le hicieran una sola pregunta. «Señor Silveira», comenzó Bermúdez con tono autoritario, «como contador forense certificado, usted fue contratado para investigar el origen de la filtración de documentos. ¿Puede describir sus hallazgos?» El brasileño asintió y comenzó a hablar. Su español era fluido pero artificial, claramente memorizado. Realicé un análisis completo de los movimientos dentro del área de archivos confidenciales durante el período en cuestión. Basándome en registros de acceso, cámaras de seguridad y testimonios del personal, determiné que el único individuo con oportunidad y acceso para sustraer los documentos era el señor Emiliano Vega. ¿Y las pruebas físicas?, presionó Bermúdez. Encontré copias de los documentos confidenciales ocultas en el casillero personal del acusado. Los documentos tenían sus huellas dactilares. Un murmullo de aprobación recorrió la zona donde estaban sentados los abogados de las corporaciones afectadas. Finalmente, evidencia sólida. Finalmente, algo que el niño no podría refutar con sus trucos de idiomas. Pero Santiago no parecía preocupado. De hecho, por primera vez desde que había comenzado su defensa, estaba sonriendo. «Señor Silveira», dijo en portugués brasileño perfecto con el acento cantado característico de São Paulo, «o senhor disse que encontrou as impressões digitais do meu avô nos documentos. Mas eu tenho uma pergunta simples. Como as impressões digitais dele chegaram em documentos que estavam dentro de uma sala trancada, onde ele nunca teve permissão para entrar?» El brasileño se quedó paralisado. Su boca se abrió e se cerró várias vezes sem produzir sonido. Eu não entendo a pergunta», balbuceó. «La pregunta es simple», Santiago cambió al español. «Mi abuelo nunca tuvo acceso al archivo central. Lo acaban de confirmar 3 testigos. El señor Müller dijo que lo vio tocando la puerta, no entrando. El señor Dubois no puede probar que los documentos sean copias de los originales. El señor Wang admite que nunca lo vio. Entonces, ¿cómo llegaron las huellas de mi abuelo a documentos que estaban dentro de una sala donde él nunca entró?» Silveira miró desesperadamente hacia Bermúdez, pero el fiscal parecía haberse convertido en una estatua. Las huellas pudieron ser transferidas», improvisó el brasileño. Quizás alguien puso las huellas de mi abuelo en esos documentos deliberadamente», completó Santiago. «¿Es eso lo que está sugiriendo?» «No, quiero decir, no estoy sugiriendo nada. Solo estoy... Déjeme ayudarlo».
Santiago caminó hacia el centro de la sala. Mi abuelo es conserje. Pasa sus días tocando superficies, mesas, escritorios, manijas de puertas, barandales, archiveros. Todo lo que limpia retiene sus huellas dactilares. Si alguien quisiera incriminarlo, solo tendría que tomar cualquier objeto que él haya tocado, presionar los documentos contra ese objeto, y las huellas se transferirían perfectamente. El murmullo en la sala se intensificó. Los periodistas escribían frenéticamente. Los espectadores intercambiaban miradas de asombro. «Eso es especulación», intervino Ferreira con voz tensa. «El niño está inventando teorías sin evidencia». ¿Sin evidencia? Santiago se volvió hacia el juez. «Señor Silveira, ¿puede decirnos exactamente dónde en el casillero de mi abuelo encontró los documentos?» El brasileño vaciló. En el interior, ocultos bajo su uniforme de repuesto. ¿Y quién más tiene acceso a los casilleros de los empleados de limpieza? Solo el personal de seguridad y... Silveira se detuvo abruptamente, como si acabara de darse cuenta de hacia dónde iba la pregunta. «Y los administradores del tribunal», completó Santiago. «Y los fiscales que investigan casos relacionados con el tribunal, ¿verdad?» «Objeción», gritó Bermúdez. «El niño está insinuando que un oficial del tribunal plantó evidencia». «No estoy insinuando nada», respondió Santiago. «Estoy preguntando quién tenía acceso. Si la verdad es incómoda, quizás deberían preguntarse por qué». Ferreira golpeó el mazo con furia. «Suficiente. Esta defensa ha cruzado todos los límites de la decencia. El acusado será...» «Espere». Una voz interrumpió desde el fondo de la sala. Todos se volvieron. Era el hombre que Santiago había estado observando. El hombre con el maletín idéntico al de Bermúdez. Se había puesto de pie y su rostro estaba pálido como la cera. «Tengo algo que decir», anunció con voz temblorosa. «Algo que este tribunal necesita escuchar». El hombre que se había puesto de pie era de complexión robusta, con cabello entrecano y un traje que alguna vez había sido elegante, pero ahora mostraba señales de descuido. Sus manos temblaban visiblemente mientras avanzaba por el pasillo central, y sus ojos evitaban cruzarse con los de Bermúdez, quien lo miraba con una expresión que combinaba furia y terror. «¿Quién es usted?», preguntó Ferreira con impaciencia. «Este es un procedimiento cerrado. No puede simplemente...» «Mi nombre es Gustavo Paredes», interrumpió el hombre. «Soy abogado, o lo era. Trabajé con el licenciado Bermúdez en el caso Monterrey Ibáñez hasta hace 6 meses». El silencio que cayó sobre la sala fue tan denso que parecía tener peso físico. Bermúdez se puso de pie de un salto. «Este hombre fue despedido por incompetencia», gritó. «Cualquier cosa que diga es mentira, es venganza personal. Fui despedido porque me negué a seguir participando en lo que usted estaba haciendo», respondió Paredes, y su voz ganó firmeza con cada palabra. «Fui despedido porque tenía demasiada información sobre cómo realmente se manejaba este caso». «¡Guardias!», ordenó Bermúdez. «Saquen a este hombre de la sala». Pero antes de que los guardias pudieran moverse, Santiago intervino. «Su señoría, el artículo 203 del Código Procesal establece que cualquier persona con información relevante para un caso en curso puede solicitar ser escuchada como testigo. Negar ese derecho sería una violación del debido proceso». Ferreira apretó los dientes. El niño tenía razón. Y lo peor era que los periodistas estaban grabando cada segundo. Negar la palabra a un potencial testigo ahora sería un escándalo que lo perseguiría por el resto de su carrera. «¡Que hable!», gruñó. «Pero si esto es una pérdida de tiempo, ambos se enfrentarán cargos por obstrucción de la justicia». Paredes asintió y se dirigió hacia el estrado de los testigos. Al pasar junto a Bermúdez,
Los dos hombres intercambiaron una mirada que contenía años de historia compartida, historia que estaba a punto de salir a la luz. Hace 8 meses, comenzó Paredes. El licenciado Bermúdez me contrató para ayudar con el caso Monterrey Ibáñez. Era el caso más grande de mi carrera. Estaba emocionado, pero pronto descubrí que algo estaba muy mal. ¿Qué descubrió?, preguntó Santiago. Las pruebas no cuadraban, habían inconsistencias en los testimonios, documentos que aparecían y desaparecían, testigos que cambiaban sus declaraciones de un día para otro. Cuando confronté a Bermúdez, me dijo que no me preocupara, que él se encargaría de todo. Bermúdez intentó interrumpir, pero Ferreira lo silenció con un gesto. «Continúe», ordenó el juez, aunque su rostro mostraba creciente incomodidad. «Hace 6 meses descubrí la verdad». Paredes respiró profundo. El licenciado Bermúdez no estaba tratando de resolver el caso. Estaba tratando de controlarlo. Había recibido pagos de una de las partes involucradas para asegurar un resultado específico, pero necesitaba un chivo expiatorio para explicar las inconsistencias en la evidencia. Alguien a quien culpar si las cosas salían mal. «Y eligió a mi abuelo», dijo Santiago. «Eligió al hombre más vulnerable e invisible del tribunal», confirmó Paredes. «Alguien sin recursos para defenderse. Alguien cuya palabra no valdría nada contra la de un fiscal respetado. Alguien que llevaba 30 años limpiando sin que nadie se dignara a aprender su nombre». Las lágrimas corrían por el rostro de Emiliano. 30 años de servicio silencioso. 30 años de ser tratado como un mueble. Y ahora finalmente alguien estaba diciendo la verdad, que él siempre había sospechado, que para el sistema él nunca había sido una persona. Solo un objeto conveniente que podía ser usado y descartado cuando fuera necesario. «¿Tiene pruebas de lo que está diciendo?», preguntó uno de los jueces auxiliares. Paredes sacó un sobre de su maletín. «Tengo correos electrónicos entre Bermúdez y representantes de la empresa Monterrey Holdings. Tengo grabaciones de llamadas telefónicas donde discuten cómo fabricar evidencia. Y tengo los documentos originales que supuestamente fueron robados, con fechas de modificación que muestran que fueron alterados semanas después de que supuestamente desaparecieron del archivo». La sala estalló en caos. Periodistas se empujaban para tomar fotografías del sobre, abogados gritaban objeciones contradictorias, espectadores se ponían de pie para ver mejor. Y en medio del tumulto, Bermúdez intentó dirigirse hacia la salida lateral. «¡Alto!». La voz de Santiago cortó el ruido como un cuchillo. «El fiscal está tratando de huir». 2 guardias bloquearon la puerta. Bermúdez se quedó paralizado, con el rostro de un animal acorralado. «¡Esto es ridículo!», balbuceó. «Soy un fiscal respetado. No pueden tratarme como a un criminal basándose en las mentiras de un empleado despedido y las fantasías de un niño». Santiago caminó hacia él lentamente. A pesar de la diferencia de estatura, en ese momento parecía ser él quien miraba hacia abajo. «Usted me llamó fantasía», dijo el niño. «Llamó payasada a mi defensa. Se rió de mi abuelo como si su vida no valiera nada. Pero aquí estamos, usted atrapado por sus propias mentiras, y mi abuelo, el conserje analfabeto que usted despreciaba, a punto de ser liberado por un niño de 10 años que aprendió 7 idiomas escuchándolo limpiar pisos ajenos». El juez Ferreira se encontraba en una posición que jamás había imaginado. Durante 30 años en la magistratura había controlado cada sala donde había presidido. Su palabra era ley, su gesto era sentencia, su silencio era condena. Pero ahora, mirando el caos que se desarrollaba frente a él, sentía que el control se le escapaba como agua entre los dedos. «¡Orden!», golpeó el mazo una y otra vez. «Exijo orden en esta sala». Pero nadie lo escuchaba.
Los periodistas rodeaban a Paredes, exigiendo ver los documentos. Los abogados de las corporaciones discutían acaloradamente entre ellos. Los guardias mantenían a Bermúdez contra la pared, sin saber si debían arrestarlo o liberarlo. Y en medio de todo, Santiago permanecía inmóvil, observando cómo el mundo que había oprimido a su abuelo durante décadas comenzaba a desmoronarse. «Señoría», la voz de uno de los jueces auxiliares cortó el tumulto. «Debemos examinar la evidencia que presenta el señor Paredes. Si lo que dice es cierto, estamos ante un caso de corrupción judicial sin precedentes». Ferreira sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo Bermúdez quien estaba en peligro. Si se investigaba a fondo este caso, si se tiraba del hilo correcto, otros nombres podrían salir a la luz. Nombres poderosos, nombres que habían pagado generosamente para que ciertos casos se resolvieran de cierta manera. Nombres que incluían al propio Ferreira. «Propongo un receso», dijo el juez con voz que intentaba sonar autoritaria, pero temblaba en los bordes. «Necesitamos tiempo para evaluar». «Con todo respeto, su señoría», interrumpió Santiago. «Ya no hay nada que evaluar». El niño caminó hacia el estrado de los jueces. Sus pasos resonaban en el silencio que súbitamente había caído sobre la sala. Todos lo miraban. Periodistas, abogados, guardias, espectadores. Y Emiliano, con las muñecas aún sangrando por las esposas, miraba a su nieto con una expresión que mezclaba asombro y adoración. «Durante las últimas 2 horas», continuó Santiago, «he interrogado a 5 testigos en 5 idiomas diferentes. He demostrado que ninguno de ellos tiene evidencia directa contra mi abuelo. He revelado inconsistencias que cualquier investigador competente habría detectado en 5 minutos. Y he expuesto una conspiración que involucra a uno de los fiscales más respetados de este tribunal». Ferreira intentó hablar, pero Santiago levantó la mano. «No he terminado, señoría, porque hay algo más que no he mencionado. Algo que descubrí mientras observaba este juicio». El niño se volvió hacia el público y señaló a un hombre sentado en la tercera fila. Era un individuo de mediana edad, vestido con un traje gris discreto, que había permanecido completamente inmóvil durante toda la audiencia. Demasiado inmóvil, demasiado atento. «Ese hombre ha estado tomando notas durante todo el juicio», dijo Santiago, «pero no es periodista, no tiene credencial de prensa». Y cada vez que el licenciado Bermúdez se metía en problemas, lo miraba a él, como pidiendo instrucciones. El hombre de gris se puso pálido. «Eso es absurdo», dijo poniéndose de pie. «Soy un ciudadano común observando un juicio público». «Es el licenciado Rodrigo Valenzuela», intervino Paredes desde el estrado de testigos. «Abogado principal de Monterrey Holdings, el hombre que pagó a Bermúdez para fabricar este caso». La reacción fue instantánea. Valenzuela intentó correr hacia la salida, pero los guardias que habían bloqueado a Bermúdez ahora le cerraron el paso. El hombre forcejeó brevemente antes de ser sometido contra el suelo de mármol. Su traje gris arrugándose grotescamente, su dignidad deshaciéndose como humo. «Tengo inmunidad», gritó. «Mis clientes me protegen. No pueden hacerme esto». Sus clientes lo abandonaron en el momento en que fue expuesto, dijo Santiago con calma. «Así funciona el poder. Usa a las personas hasta que dejan de ser útiles, y luego las descarta, como intentaron hacer con mi abuelo». Ferreira finalmente encontró su voz. «Guardias, arresten al licenciado Bermúdez y al señor Valenzuela por presunta conspiración para fabricar evidencia y obstrucción de la justicia», ordenó, intentando recuperar algo de control sobre la situación. «Y liberen al señor Vega inmediatamente». Un guardia se acercó a Emiliano con una llave. Las esposas cayeron al suelo con un tintineo metálico que sonó como campanas de libertad.
El anciano miró sus muñecas marcadas, la sangre seca dibujando líneas rojas sobre su piel curtida, y luego miró a su nieto. Santiago, su voz se quebró. ¿Cómo? El niño corrió hacia su abuelo y lo abrazó con toda la fuerza de sus pequeños brazos. Y en ese momento todas las barreras cayeron. Emiliano sollozó contra el hombro de su nieto. 30 años de humillaciones silenciosas derramándose en un torrente de lágrimas que no podía ni quería contener. «Tú me enseñaste todo, abuelo», susurró Santiago. «Cada palabra que escuché, cada idioma que aprendí, fue porque tú me trajiste aquí. Tú me diste todo esto». El abrazo entre Santiago y Emiliano duró lo que parecieron horas, aunque en realidad fueron apenas unos minutos. El mundo exterior había dejado de existir para ellos. No importaban los periodistas que tomaban fotografías, ni los jueces que discutían acaloradamente, ni los guardias que arrastraban a Bermúdez y Valenzuela hacia las celdas del tribunal. En ese instante solo existían un abuelo y su nieto, unidos por un amor que había demostrado ser más fuerte que todo el sistema que había intentado destruirlos. Fue Paredes quien finalmente interrumpió el momento, acercándose con respeto. «Señor Vega», dijo con voz suave, «lamento mucho lo que le hicieron. Debí haber hablado antes, debí haber tenido el valor que tuvo su nieto». Emiliano levantó la vista, sus ojos enrojecidos pero brillantes. «Usted habló cuando importaba», respondió. «Eso es lo único que cuenta». Santiago se separó de su abuelo y miró al exabogado con expresión seria. «Señor Paredes, ¿por qué esperó hasta ahora? Si tenía las pruebas hace meses, ¿por qué no las presentó antes?» Paredes bajó la mirada, avergonzado. «Tenía miedo», admitió. «Bermúdez tiene conexiones en todas partes. Amenazó a mi familia hablaba. Amenazó con destruir mi carrera, mi reputación, todo lo que había construido. Pensé que podía escapar, olvidar, seguir con mi vida y fingir que nada había pasado». ¿Y qué lo hizo cambiar de opinión? El hombre miró a Santiago con algo parecido a la admiración. «Tú, te vi enfrentarte a todo este sistema con nada más que tu voz y tu conocimiento. Te vi hacer lo que yo no pude hacer con todos mis títulos y mi experiencia. Y me di cuenta de que si un niño de 10 años podía arriesgarlo todo por la verdad, yo no tenía excusa para seguir siendo un cobarde». En el estrado, los jueces habían llegado a un acuerdo. El juez auxiliar de anteojos gruesos tomó la palabra, ya que Ferreira se había excusado alegando un repentino malestar estomacal que todos sabían era pánico ante una posible investigación sobre su propia conducta. «Este tribunal declara al señor Emiliano Vega completamente absuelto de todos los cargos», anunció con voz solemne. «Ordenamos una investigación exhaustiva sobre la conducta del fiscal Aurelio Bermúdez, el abogado Rodrigo Valenzuela, y cualquier otra persona que haya participado en esta conspiración para fabricar evidencia». Un aplauso espontáneo estalló en la sala. Espectadores que habían venido esperando ver la condena de un conserje pobre, ahora celebraban su libertad. Periodistas competían por ser los primeros en transmitir la noticia. Abogados que minutos antes habían despreciado a Emiliano ahora buscaban acercarse para ofrecer sus servicios. Pero Santiago notó que su abuelo no celebraba. El anciano miraba sus manos, esas manos que habían limpiado el tribunal durante 3 décadas, y su expresión era de una tristeza profunda. «Abuelo, ¿qué pasa? ¡Ganamos! ¡Eres libre!». Emiliano levantó la vista lentamente. «¿Libre?», repitió la palabra como si la probara por primera vez. «Sí, mijo, soy libre. Pero también estoy pensando en todos los otros, todos los que vinieron antes que yo, todos los que vendrán después, los que no tienen un nieto que hable 7 idiomas,
los que no tienen a nadie que los defienda. Santiago entendió inmediatamente lo que su abuelo quería decir. Esta victoria era importante, pero era solo una victoria. El sistema que había intentado destruir a Emiliano seguía intacto. Ferreira seguía siendo juez. Otros fiscales corruptos seguían en sus puestos. Otros inocentes seguían siendo aplastados en silencio. Entonces tenemos que hacer algo más, dijo Santiago. Esto no puede terminar aquí. ¿Qué tienes en mente? Antes de que el niño pudiera responder, una mujer se acercó a ellos. Era alta, de cabello plateado y porte elegante, vestida con un traje que gritaba dinero y poder. Pero sus ojos, a diferencia de los otros ricos que habían poblado esa sala, mostraban algo diferente, genuino interés. «Disculpen la intrusión», dijo con acento que revelaba años de educación en las mejores universidades del mundo. «Mi nombre es Victoria Mendoza. Soy directora de la Fundación Internacional para la Justicia Legal». Santiago y Emiliano intercambiaron miradas. «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó el anciano con desconfianza. Victoria sonrió. «Lo que acabo de presenciar es lo más extraordinario que he visto en 30 años trabajando en reforma judicial. Un niño sin recursos ni educación formal acaba de desmantelar una conspiración que involucraba a algunos de los profesionales legales más respetados del país. Mi nieto es especial», dijo Emiliano con orgullo. «Su nieto es un genio», corrigió Victoria. «Y los genios no deberían desperdiciarse limpiando pisos ajenos». Las palabras de Victoria Mendoza quedaron flotando en el aire como una promesa que ninguno de los dos se atrevía a creer. Emiliano había aprendido hace mucho tiempo que cuando los ricos ofrecían algo, siempre había un precio oculto, y ese precio generalmente lo pagaban los pobres con su dignidad. «¿Qué es exactamente lo que está proponiendo?», preguntó Santiago, protegiendo instintivamente a su abuelo. Victoria sacó una tarjeta de su bolso y se la entregó al niño. «La Fundación Internacional para la Justicia Legal ofrece becas completas para estudiantes excepcionales de orígenes desfavorecidos, educación primaria, secundaria, universidad, posgrado, todo pagado. Además, proporcionamos apoyo económico a las familias para que los estudiantes puedan concentrarse en sus estudios sin preocuparse por sobrevivir». Emiliano sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Está diciendo que mi nieto podría estudiar en una escuela de verdad, con libros nuevos y profesores?» «Estoy diciendo que su nieto podría estudiar en las mejores instituciones del mundo», respondió Victoria. «Con su capacidad para los idiomas, con su mente analítica, con su coraje, Santiago podría llegar a ser cualquier cosa: juez de la Corte Suprema, diplomático internacional, secretario general de las Naciones Unidas. El límite lo pone él». Santiago miró la tarjeta en sus manos. Era un pedazo de cartón elegante con letras doradas, pero representaba algo mucho más grande. Una puerta hacia una vida que nunca había imaginado posible. «¿Y mi abuelo?», preguntó. «¿Qué pasa con él?». Victoria sonrió con calidez. «La beca incluye apoyo para el tutor legal del estudiante. Su abuelo nunca más tendrá que limpiar pisos ajenos. Tendrá una pensión digna, atención médica, un lugar donde vivir. Ustedes dos estarán juntos, como siempre han estado». Las lágrimas volvieron a correr por el rostro de Emiliano, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No eran lágrimas de dolor ni de alivio. Eran lágrimas de algo que había olvidado que existía: esperanza. «¿Por qué?», preguntó el anciano con voz temblorosa. «¿Por qué haría esto por nosotros? No nos conoce, no le debemos nada». Victoria lo miró directamente a los ojos. «Hace 40 años yo era una niña como Santiago, pobre, invisible, sin futuro,
Mi padre limpiaba oficinas en un edificio gubernamental, igual que usted, y un día alguien me vio, alguien creyó en mí, alguien me dio una oportunidad que no merecía según las reglas del mundo. Hoy, todo lo que tengo existe, porque alguien decidió que los accidentes del nacimiento no deberían determinar el destino de una persona. El tumulto en la sala había comenzado a disminuir. Los periodistas habían obtenido sus titulares y se marchaban para publicarlos. Los abogados empacaban sus maletines. Los jueces se retiraban a sus oficinas. Pronto la sala quedaría vacía, como si nada extraordinario hubiera ocurrido entre esas paredes. Pero antes de que eso sucediera, uno de los guardias se acercó a Santiago con expresión avergonzada. «Oye, niño», dijo en voz baja, yo fui uno de los que se rió de ti cuando dijiste que ibas a defender a tu abuelo». Santiago lo miró sin rencor. «Lo sé, lo recuerdo. Quería disculparme. Lo que hiciste hoy, nunca vi nada parecido. Todos pensamos que eras solo un mocoso que no sabía en qué se metía, y resulta que eras el único que sabía exactamente lo que estaba haciendo». «No soy especial», respondió Santiago. «Solo soy alguien que escuchó cuando todos los demás estaban demasiado ocupados hablando». El guardia asintió lentamente procesando las palabras. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Cómo aprendiste tantos idiomas? Es decir, entiendo que tu abuelo trabajaba aquí y que escuchabas cosas, pero escuchar no es lo mismo que hablar. No es lo mismo que entender gramática y estructura y todo eso. ¿Cómo lo hiciste?» Santiago sonrió, y por primera vez desde que había comenzado el juicio, parecía un niño normal. «Los libros que la gente tira a la basura del tribunal», explicó. «Diccionarios viejos, manuales de idiomas, gramáticas que los abogados desechan cuando terminan sus casos internacionales. Mi abuelo los rescataba para mí. Cada semana traía algo nuevo. Pasé años leyendo lo que otros consideraban desperdicio. La basura de unos fue la educación de otros», murmuró el guardia. «Exactamente». Emiliano escuchó la conversación y sintió que su corazón se expandía hasta un tamaño que no creía posible. Todos esos años recogiendo libros rotos y manchados, pensando que era un pequeño regalo sin importancia, sin saber que estaba construyendo las armas que su nieto usaría para salvarlo. Victoria Mendoza se acercó nuevamente. «Han tomado una decisión». Santiago miró a su abuelo. Emiliano miró a su nieto. No necesitaron palabras. «Aceptamos», dijeron al unísono. 6 meses después del juicio que cambió todo, la vida de Emiliano y Santiago se había transformado de maneras que ninguno habría podido imaginar. Vivían ahora en un apartamento pequeño, pero digno, en un barrio tranquilo de la ciudad. Tenían ventanas que dejaban entrar el sol, una cocina donde Emiliano preparaba los desayunos que su nieto tanto amaba, y una habitación llena de libros nuevos que Santiago devoraba con el mismo hambre que había sentido por los ejemplares rescatados de la basura. La Fundación de Victoria Mendoza había cumplido todas sus promesas. Santiago asistía ahora a una escuela internacional donde sus profesores quedaban atónitos ante su capacidad para los idiomas. En 6 meses había añadido ruso y japonés a su repertorio y estaba comenzando a estudiar hindi. Los otros estudiantes, hijos de diplomáticos y empresarios, al principio lo habían mirado con desconfianza. El niño del conserje, el que llegó con zapatos rotos y ropa de segunda mano. Pero poco a poco su talento innegable y su humildad genuina habían ganado su respeto. Emiliano, por su parte, había descubierto placeres que nunca supo que existían. Jardinería, lectura, largas caminatas por el parque sin la presión de llegar a tiempo a un trabajo que lo trataba como invisible. Por primera vez en 68 años, tenía tiempo para simplemente existir,
para recordar a su esposa sin que el agotamiento nublara sus memorias, para conocer a su nieto no como el niño que esperaba en los pasillos mientras él limpiaba, sino como la persona extraordinaria que siempre había sido. Pero el cambio más significativo no fue material, fue el cambio en la manera en que el mundo los miraba. El juicio se había convertido en noticia internacional. El niño de 10 años que hablaba 7 idiomas y derrotó a un fiscal corrupto era tema de artículos, documentales y hasta una propuesta de película que Emiliano había rechazado por considerar exagerada. Santiago recibía invitaciones para dar charlas en universidades, para aparecer en programas de televisión, para ser el rostro de campañas sobre educación y justicia social. A la mayoría de estas invitaciones, Santiago decía que no. «No quiero ser famoso, abuelo», explicó una tarde mientras hacían la tarea juntos en la mesa de la cocina. «Quiero ser útil, y no puedo ser útil si paso el tiempo dando entrevistas en lugar de estudiar». Emiliano asintió con orgullo. Su nieto seguía siendo el mismo niño humilde que había rescatado libros de la basura. La fama no lo había cambiado. Si acaso, lo había vuelto más determinado a demostrar que su victoria en el tribunal no había sido casualidad. Sin embargo, había una invitación que Santiago no pudo rechazar. El Tribunal Superior de Justicia, el mismo lugar donde Emiliano había limpiado durante 30 años, lo invitó a participar en una ceremonia especial. Iban a instalar una placa conmemorativa en honor a las víctimas de injusticia judicial, y querían que Santiago pronunciara unas palabras. «No tienes que ir si no quieres», dijo Emiliano. «Ese lugar tiene malos recuerdos». «Por eso tengo que ir», respondió Santiago, «porque los recuerdos no cambian si huimos de ellos, solo cambian si los enfrentamos». El día de la ceremonia, el tribunal estaba irreconocible. Donde antes reinaba la arrogancia, ahora había un ambiente de solemnidad respetuosa. El juez Ferreira había sido removido de su cargo tras una investigación que reveló décadas de conducta cuestionable. Bermúdez y Valenzuela esperaban juicio por múltiples cargos de corrupción. Y en las paredes del vestíbulo principal, donde solía haber retratos de jueces pomposos, ahora colgaba una nueva obra de arte, un mural que mostraba personas comunes de pie frente a las escalinatas de la justicia. Santiago caminó hacia el podio con paso firme. Llevaba un traje nuevo, regalo de Victoria Mendoza, pero en su bolsillo guardaba algo viejo. Una página arrugada de uno de los primeros diccionarios que su abuelo había rescatado para él. Un talismán que le recordaba de dónde venía. «Buenos días a todos», comenzó, su voz amplificada por los micrófonos, pero sin perder su calidez natural. «Hace 6 meses estuve en esta misma sala, pero entonces no estaba en el podio, estaba allá abajo, junto a mi abuelo, con las manos temblorosas y el corazón lleno de miedo. El silencio en la sala era absoluto. Mi abuelo limpió estos pisos durante 30 años. 30 años de ser ignorado, despreciado, tratado como si no existiera. Y cuando el sistema necesitó a alguien a quien culpar por sus propios crímenes, lo eligieron a él, porque era fácil, porque nadie lo defendería, porque personas como nosotros no importamos. Una lágrima rodó por la mejilla de Emiliano, sentado en primera fila. Pero estaban equivocados. Santiago hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en cada rincón de la sala. Los rostros que lo observaban eran diferentes a los de hace 6 meses. Donde antes había burla, ahora había atención. Donde antes había desprecio, ahora había respeto. El cambio era palpable, aunque Santiago sabía que era solo el comienzo. «Aprendí 7 idiomas escuchando», continuó. «Escuchando a las personas que pasaban frente a mi abuelo sin mirarlo, escuchando las conversaciones que tenían mientras él limpiaba sus desperdicios, escuchando los secretos que compartían creyendo que nadie los entendía,
y aprendí algo más importante que cualquier idioma, que el poder no te hace sabio y la riqueza no te hace bueno. En la audiencia, varios funcionarios del tribunal bajaron la mirada, incómodos. Hay miles de niños como yo en este país, niños con mentes brillantes atrapadas en cuerpos pobres, niños que podrían cambiar el mundo si alguien les diera una oportunidad, pero no la tienen, porque el sistema está diseñado para mantenerlos abajo, para asegurarse de que los hijos de los conserjes sigan siendo conserjes y los hijos de los jueces sigan siendo jueces. Victoria Mendoza asentía desde su asiento, sus ojos brillando con emoción. Hoy no estoy aquí para celebrar mi victoria. Estoy aquí para recordarles que mi victoria fue un accidente, una combinación imposible de circunstancias que permitió que un niño pobre se enfrentara al sistema y ganara. Pero ¿cuántos otros han perdido? ¿Cuántos abuelos siguen en prisión por crímenes que no cometieron? ¿Cuántos inocentes fueron aplastados por un sistema que valora el poder sobre la verdad? El silencio en la sala se había vuelto pesado, casi físico. Esta placa que van a instalar es un buen gesto, pero los gestos no cambian sistemas. Las políticas cambian sistemas. Las acciones cambian sistemas. Si realmente quieren honrar a las víctimas de la injusticia, no necesitan una placa. Necesitan reformas, necesitan transparencia, necesitan rendición de cuentas, necesitan asegurarse de que lo que le hicieron a mi abuelo nunca le pase a nadie más. Santiago miró directamente a los jueces presentes en la ceremonia. Ustedes tienen el poder de hacer eso. La pregunta es, ¿tienen el valor? El silencio se prolongó durante varios segundos después de que Santiago terminara de hablar. Luego, desde algún lugar en la parte trasera de la sala, alguien comenzó a aplaudir. Una persona, luego otra más. En cuestión de segundos, toda la audiencia estaba de pie, aplaudiendo con una intensidad que hacía temblar las paredes del viejo tribunal. Emiliano se levantó de su asiento y caminó hacia el podio. Su andar ya no era el paso arrastrado del conserje invisible, era el caminar orgulloso de un hombre que había sido vindicado, que había visto a su nieto convertirse en algo extraordinario, que había sobrevivido a un sistema diseñado para destruirlo. Abuelo y nieto se abrazaron frente a cientos de personas, y en ese abrazo estaba todo: el dolor de los años de humillación, la alegría de la libertad recuperada, la esperanza de un futuro que finalmente parecía brillante. «Lo logramos, abuelo», susurró Santiago. «No, mijo», respondió Emiliano. «Tú lo lograste. Yo solo te di los libros». Santiago se separó ligeramente y miró a su abuelo con los ojos húmedos. «Los libros fueron todo. Tú fuiste todo. Cada vez que te vi aguantar una humillación sin quejarte, aprendí sobre dignidad. Cada vez que te vi levantarte antes del amanecer para ir a trabajar, aprendí sobre responsabilidad. Cada vez que te vi compartir tu comida conmigo, aunque apenas tenías para ti, aprendí sobre amor. Los idiomas los aprendí de los libros, pero todo lo que importa lo aprendí de ti». Emiliano no pudo responder. Las lágrimas ahogaban cualquier palabra que intentara formar. Solo pudo abrazar a su nieto más fuerte, sintiendo que por fin, después de 68 años de invisibilidad, alguien lo veía completamente. Meses después, cuando Santiago ya estaba en su segundo año de la escuela internacional y Emiliano pasaba sus tardes cultivando tomates en el pequeño balcón de su apartamento, llegó una carta oficial del gobierno. Santiago había sido seleccionado para representar al país en una competencia internacional de oratoria juvenil. El tema: justicia y desigualdad. ¿Vas a participar?, preguntó Emiliano. Santiago sonrió, esa sonrisa que había heredado de su madre y que iluminaba cualquier habitación donde apareciera. «Solo si vienes conmigo, abuelo.
porque esta historia no es mía, es nuestra, y el mundo necesita escucharla completa. El anciano asintió, y en sus ojos brillaba algo que había creído perdido para siempre: la certeza absoluta de que los sueños, incluso los imposibles, a veces se hacen realidad. Si Satisfatisfate Historia te tocó el corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna. Cada semana traemos historias que pueden cambiar tu día para mejor. Y si crees que Santiago te sorprendió, espera a conocer al hijo de un simple chofer que fue humillado frente a todos los ejecutivos de una empresa. Lo que ese niño hizo en los siguientes minutos dejó a un empresario millonario sin palabras. Ese video está aquí arriba. Te esperamos.